Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Escuela de Formación e Innovación, a la Consejería de Empresa y a la Inspección General de Servicios que han organizado esta jornada y que no termina hoy, que no termina esta mañana, sino que continúa esta tarde con otros ámbitos de la legislación sectorial que también se ve afectada por las modificaciones llevadas a cabo por la Ley de Simplificación Administrativa. En segundo lugar, aunque podía haber sido lo primero, saludar a todos los que estáis aquí presentes y también a los que están siguiendo esta jornada de modo online. Yo os voy a hablar de las principales novedades que ha introducido la Ley de Simplificación Administrativa en materia de patrimonio cultural. Esta sería la primera intervención de ya ver los ejemplos aplicados al ámbito sectorial, cómo incide la Ley de Simplificación Administrativa, en concreto en materia de patrimonio cultural. Lo primero que tenemos que saber es dónde estamos, ¿no? Y para ello debemos conocer qué es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es una riqueza que pertenece a todos y que todos debemos cuidar y conservar y proteger y también disfrutar, pues es un patrimonio que pertenece a toda la sociedad y constituye el acervo propio de una cultura y que debe conservarse con el paso del tiempo y se transmite de generación en generación. Eso es el patrimonio cultural, pero nosotros estamos aquí en esta jornada hablando de la Ley de Simplificación en la región de Murcia y vamos a centrarnos en el patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. ¿Dónde viene regulado? Pues en la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Y el patrimonio cultural es muy amplio, muchísimo más de lo que vosotros podáis pensar. Bueno, quien conozca la ley o esté vinculado al patrimonio cultural lo conoce bien, pero desde fuera es un ámbito sectorial gran desconocido. Y que sirva esta ponencia no solamente para hablar de simplificación administrativa, sino también para divulgar el patrimonio cultural de la región de Murcia. Y viene constituido por todos los bienes muebles, inmuebles, inmateriales, que independientemente de su titularidad, ya sea pública o sea privada, merecen una protección especial para disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras. Y esa protección y ese disfrute viene determinado por su valor especial, por su valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental, bibliográfico, industrial o técnico, e incluso científico o de cualquier otra índole o naturaleza. Para quien tenga curiosidad, bueno, ahí tenéis el Cristo de Salcillo, que es evidentemente muy conocido. Una foto de la fachada del Palacio Guevara de Lorca. Ahí tenemos patrimonio bien inmueble, el Cristo bien mueble. Un ejemplo de patrimonio cultural inmaterial, que son las fiestas de la Cruz de Abanilla. Y una excavación arqueológica o paleontológica. Estamos hablando de simplificación administrativa y la Ley de Patrimonio Cultural, que es una ley del año 2007 y que podría haber sido objeto de una reforma mayor, pero esta reforma solamente se han tocado determinados artículos porque estamos en el ámbito de la simplificación administrativa, en una primera revisión, porque posteriormente se podrán simplificar o modificar algunos otros artículos. Pero la simplificación administrativa, desde el principio de la jornada, la primera ponencia, la de Ana Pilar, tenía una diapositiva donde mencionaba todas las normas de simplificación administrativa que se han venido realizando, y es que la simplificación administrativa está viva.
Por eso se han ido haciendo diversas leyes de simplificación administrativa y sigue estando viva. Belén ha explicado también muy bien esos procedimientos que hay para comunicar cargas o para interpretar normas, las cuales van a dar lugar a futuras modificaciones. Y es en este marco de la simplificación administrativa y procedimental y de reducción de cargas donde se lleva a cabo la modificación de la Ley 4/2007 y que está orientada a la supresión de trámites innecesarios de los procedimientos, a la reducción de tiempos de respuesta de la Administración y a la minimización de las cargas administrativas que deben ser soportadas por la ciudadanía y por las empresas. En este marco de reforma es donde se ha llevado a cabo la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural, en concreto el título 8º de la Ley de Simplificación incide sobre el patrimonio cultural, transformando los procedimientos existentes para mejorar la eficiencia y agilizar la tramitación. Este molino es de Torre Pacheco, que ahí veo a las compañeras del Ayuntamiento de Torre Pacheco, y que las aspas del molino sirvan para girar, ¿no? Y que den un aire fresco al patrimonio cultural y a la mejora y a la reforma que se produce con la simplificación. Bien, pues el contexto de la reforma en concreto de la Ley de Patrimonio Cultural, como os decía, modifica el régimen jurídico aplicable a los bienes integrantes del patrimonio cultural y en concreto a dos grupos de procedimientos. En primer lugar, incide sobre los procedimientos declarativos de los bienes integrantes del patrimonio cultural. Y el segundo grupo de intervenciones o de medidas que inciden en el régimen jurídico del patrimonio cultural es a los procedimientos de autorización, el régimen de intervención administrativa. Lo que se ha querido es adaptar. Parece obvio, pero es una ley del año 2004 y la ley 39 de 2015 es bastante posterior, adaptar a la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y también positivizar la doctrina judicial. El resultado que se ha pretendido conseguir es que la actuación de los poderes públicos logre un adecuado equilibrio entre la protección del bien, la protección y conservación del bien integrante del patrimonio cultural y la función social que debe cumplir, que no es otra que la de aportar beneficios sociales, culturales, educativos, económicos y que reviertan sobre toda la población, sobre todo el territorio y sobre todas las personas. Centrándonos ya en el ámbito concreto de la reforma, la podemos agrupar en 5 grandes categorías o 5 grandes novedades del patrimonio cultural. La primera actúa sobre el régimen del silencio. La segunda, sobre el régimen de intervención administrativa con la sustitución de la autorización administrativa por la comunicación. La tercera incide en la reducción de plazos. La cuarta, en la supresión de duplicidades existentes, simplificación organizativa. Y la quinta, la podemos denominar como corresponsabilidad interadministrativa. Vamos a ver cada una de estas 5 medidas. La primera de ellas, que incide sobre el régimen del silencio y que hemos denominado fin de la autoincoación, os lo voy a explicar un poquito más, con más detalle, esta denominación de autoincoación. Pero primero quiero dejar claro cuáles son las 3 categorías que existen en el patrimonio cultural. Todos hemos oído hablar de los BIC, los bienes de interés cultural, pero además de los bienes de interés cultural hay otras 2 categorías más, que son los bienes catalogados por su relevancia cultural y los bienes inventariados. Tenemos 3 categorías de protección que podemos decir que son la medalla de oro, plata y bronce, ¿no? Y las 3 categorías integran a los bienes del patrimonio cultural. Como ejemplos, aunque hay muchísimos,
tenéis la fotografía de la fachada del santuario de la Veracruz en Caravaca, que es un bien de interés cultural. Un ejemplo de bien catalogado por su relevancia cultural y que ha sido restaurado hace poco, que es el que está en el centro, esa es la capilla de la Sagrada Familia, que está ubicada en la iglesia de Santa María de Gracia en Cartagena. Ese es un ejemplo de bien catalogado. Y otro ejemplo de bien inventariado lo tenéis en ese palomar, que es el palomar de Villa del Carmen, que se encuentra en el Ranero, en Murcia. Bien, pues ya tenemos claras cuáles son las 3 categorías de bienes integrantes del patrimonio cultural y vamos a ver cómo opera la Ley de Simplificación Administrativa en los procedimientos de declaración de cualquiera de estas 3 categorías. Este es el régimen anterior. Los procedimientos de declaración de bienes integrantes del patrimonio cultural siempre se inician de oficio, tanto antes como ahora. Eso no ha cambiado. Y cualquier persona puede ser promotor, puede dirigir un escrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural y se va a iniciar de oficio un procedimiento de declaración. ¿Qué pasa? O qué pasaba, mejor dicho. Pues que, a pesar del inicio de oficio, si cualquier persona presentaba un escrito y la Administración no actuaba en un determinado periodo de tiempo, en concreto 6 meses para los bienes de interés cultural, 3 meses para los bienes catalogados o 1 mes para los bienes inventariados, por el mero transcurso del tiempo se producía una ficción, una incoación presunta, un acto administrativo ficticio de incoación. Esa autoincoación no existe para los procedimientos de oficio, no existe en la Ley 39. E incluso se ha producido la paradoja de tener recursos administrativos o recursos de alzada en concreto contra esa incoación presunta que nadie sabía que se había producido, esa autoincoación. Y es que además en el régimen de los BIC, los bienes de interés cultural, solo con la autoincoación adquieren un régimen de protección y tienen unos efectos. Pero ¿se había enterado el titular del bien? ¿Se había enterado el ayuntamiento? ¿Se habían enterado los demás? No, solamente porque habían pasado 6 meses y alguien hizo un escrito diciendo que tal bien, el que fuera, debía ser considerado BIC. Esto ha sido una de las principales reformas, aparte del resto de las otras 4, como dije al principio, y la finalidad que se ha perseguido es, bueno, la principal es sentar criterios de seguridad jurídica dirigidos a evitar posibles escenarios de abuso de derecho. Como he dicho, ¿quién se había enterado de esa autoincoación? Solo el que presentó el escrito. Los demás no se habían enterado. La incoación de oficio determina que los procedimientos se instruyan conforme a las potestades de los poderes públicos, pero no de cualquier manera, sino con criterios objetivos y criterios técnicos, criterios de imparcialidad, que son los clásicos a los que sirve la Administración General, la Administración Pública y los funcionarios públicos. Y además se ha positivizado doctrina judicial existente en la materia. Existen sentencias que hablan de esa incoación presunta. Pues esa ha sido la base y también la finalidad de la modificación de varios artículos de la Ley de Patrimonio Cultural, en concreto el artículo 13, donde se define o se regula el procedimiento de declaración de bienes de interés cultural. Se ha modificado también el artículo 22, donde se regula el procedimiento de los bienes catalogados por su relevancia cultural, y también se ha modificado el artículo 29 de la Ley de Patrimonio Cultural, que regula el procedimiento de los bienes inventariados. Si os fijáis, en los 3 cuadros, en las 3 categorías de bienes, el procedimiento siempre se inicia de oficio, mediante resolución de la Dirección General, y la finalización del procedimiento, en el caso de los BIC, es mediante decreto
decreto del Consejo de Gobierno. La declaración de los bienes catalogados es por resolución de la Dirección General y la resolución de los bienes inventariados también, la declaración, mediante resolución de la Dirección General. El procedimiento, como he dicho, antes se iniciaba y se sigue iniciando de oficio. Y no hemos querido eludir la participación ciudadana, sino todo al contrario, puesto que las personas, cualquier persona, puede seguir presentando escritos, puede seguir promoviendo que la Administración regional declare un determinado bien como integrante del patrimonio cultural. Existen unas medidas cautelares de protección, puesto que antes del inicio, en las 3 categorías, se puede dictar un acuerdo adoptando la aplicación de medidas cautelares y, además, en el caso de los BIC, que también esto estaba en la normativa anterior, la incoación del procedimiento determina la aplicación provisional de ese régimen de protección que he mencionado anteriormente y que, además, conlleva una serie de efectos para los bienes inmuebles de interés cultural, puesto que el acuerdo de inicio determina la suspensión de las licencias que se hayan otorgado, puesto que necesitan una autorización administrativa por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y determina que no se concedan nuevas licencias igual hasta que no se pronuncie mediante una autorización la Dirección General de Patrimonio Cultural. Fijaos los efectos para los BIC, los efectos que tiene esa declaración, esa incoación y lo que ocurría anteriormente con la incoación presunta. El segundo grupo de modificaciones en el ámbito del patrimonio cultural lo que viene a hacer es aplicar la medida de simplificación que ya se ha explicado esta mañana muy bien por el compañero, por Manolo Gil, que ha hablado del régimen de intervención administrativa, de la autorización y de las declaraciones responsables. En este caso, se ha utilizado la técnica de simplificación administrativa que consiste en la sustitución del régimen de autorización por el régimen de comunicación. Según el artículo 69.3 de la Ley 39/2015, la presentación de la comunicación permite el reconocimiento del derecho desde el día de su presentación, sin necesidad de esperar a un pronunciamiento expreso por parte de la Administración. En materia de patrimonio cultural hay un régimen bastante amplio de autorización, hay muchos supuestos de autorización y, en concreto, para el régimen de las instalaciones en bienes de interés cultural se ha utilizado esta técnica de simplificación sustituyendo el régimen de autorización por el de comunicación para determinados procedimientos de autorización. No ha sido posible introducirlo para todos. La regla general para las instalaciones en BICs es la prohibición de la publicidad, ya sean vallas, carteles, la prohibición de carteles, antenas y todo aquello, son ejemplos, y todo aquello que impida o menoscabe la contemplación del bien inmueble declarado de interés cultural. Partiendo de esa prohibición siempre hay excepciones, puesto que tendríamos un primer nivel, que sería el de autorización, siempre que no menoscabe esa contemplación del bien y se garantice la integridad del bien, y un segundo nivel estaría en el régimen de comunicación. Comunicación, como he dicho, no para todos los procedimientos, sino para determinadas instalaciones y en determinadas circunstancias. Así, la reforma introduce una distinción en 2 tipos de instalaciones en bienes de interés cultural, bienes inmuebles, y es que se distingue según sean instalaciones fijas o permanentes, por ejemplo, vallas ancladas, rótulos comerciales, cableados externos, placas solares, antenas, elementos adosados a fachadas, etc. Y una segunda categoría, que son las instalaciones móviles, provisionales o temporales. Por ejemplo, casetas, stand, escenarios,
barras para eventos, festividades, eventos deportivos, culturales, etc. Los artículos que se modifican son el artículo 38.1 y el artículo 43.1 de la Ley de Patrimonio Cultural. Así, las instalaciones móviles que no necesiten obra, que sean provisionales y que estén vinculadas a determinadas circunstancias, que son las festividades tradicionales, eventos culturales o deportivos, solo van a requerir una comunicación, no una autorización. Para ello hemos establecido un procedimiento en la guía de servicios, en la sede electrónica, el procedimiento 4680, que se denomina comunicación de instalaciones temporales en bienes de interés cultural. Y, como vengo diciendo, solamente necesitan una comunicación previa. No es necesario realizar completar todo el procedimiento de autorización para que se puedan instalar, sino que basta la mera comunicación. Esa comunicación se debe indicar el bien afectado, la situación y ubicación del bien, la descripción de la instalación que se va a llevar a cabo y las fechas de inicio y de finalización o de retirada de la instalación. Recordar que son instalaciones temporales, que no son instalaciones fijas. Es decir, no monto el stand y lo dejo 3, 4, 5, 6 meses, porque primero tengo las casetas de la Feria del Libro, luego tengo las casetas de Papá Noel con Navidad, luego tengo las fiestas de tal, sino que monto y desmonto, porque si no lo provisional se convierte en permanente. Aquí tenéis un esquema del régimen jurídico resultante tras la modificación, donde clasifica de forma esquemática las actuaciones y el régimen aplicable. Así, distinguiendo la naturaleza de la actuación, tenemos por un lado las intervenciones e instalaciones permanentes, que esas siguen exigiendo una autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y se corresponde con el procedimiento de la Guía de Servicios 1832. Y las instalaciones no permanentes, de las cuales estamos hablando, las cuales requieren solo una comunicación y el procedimiento código 4680. Esto se extiende tanto a los bienes inmuebles de interés cultural como a los entornos de monumentos y también a los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, paleontológicas y lugares de interés etnográfico. Este es el régimen aplicable a esas categorías de bienes. Artículos 38, 40 y 42. ¿Cuál ha sido la finalidad que nos ha llevado a hacer esta aplicación de esta herramienta o técnica de simplificación administrativa? En primer lugar, buscar la eficiencia, la proporcionalidad y la seguridad jurídica. Se ha realizado una interpretación restrictiva de las provisiones solamente para aquellas instalaciones que alteren sustancialmente el carácter arquitectónico o su integridad, puesto que después tendremos la autorización o la comunicación. Esa aplicación de la proporcionalidad, que también se ha hablado a lo largo del principio de la jornada, diferenciando entre elementos permanentes y temporales según el impacto que vaya a tener sobre el bien patrimonial, y buscar la seguridad jurídica con criterios uniformes y criterios objetivos que compatibilicen la protección patrimonial que tiene el bien con el uso social. El tercer bloque de la modificación de patrimonio cultural incide en la reducción de plazos. Esta es otra técnica o herramienta de simplificación administrativa, que es la reducción de los plazos de respuesta o los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos. En la Ley de Patrimonio Cultural hemos realizado una modificación de los plazos de determinados procedimientos y hemos pasado de 6 meses a 3 meses. Y aquí encontramos un ejemplo de excepción al régimen general del silencio positivo. La normativa de patrimonio cultural prima la protección y el interés público en la conservación y protección del bien y, por tanto, aquí el silencio administrativo no es positivo, sino que es negativo.
Ahora vamos a ver cuáles son los procedimientos concretos en los cuales se ha modificado el plazo y todos estos plazos establecen, como he dicho, que transcurrido el plazo máximo sin resolución se entenderá denegada la autorización administrativa. El silencio administrativo aquí es negativo. En concreto, los procedimientos administrativos que se han visto modificados y que han pasado de 6 meses a 3 meses son los siguientes. Se ha modificado el artículo 34, que prevé la autorización para el caso de traslados de bienes inmuebles BIC. Lo explico, a ver, pensáis, ¿cómo voy a trasladar un bien inmueble? Pues sí, hay casos en los que se trasladan. La regla general es que no se traslade, ¿no? Pero solamente en casos de fuerza mayor o por un interés social, de forma excepcional, se puede trasladar un bien inmueble. Y para trasladarlo se necesita la autorización. Antes el plazo máximo de resolución era de 6 meses, ahora hemos pasado a 3 meses. Artículo 34. Otro procedimiento administrativo que se ha visto reducido o beneficiado por esta medida de simplificación es la separación o traslado de bienes muebles BIC inseparables de un inmueble. Un inmueble tiene unos bienes muebles que forman parte de ese BIC y lo que voy a hacer es trasladar esos bienes muebles que están unidos al bien inmueble. Igual, necesito, en este caso, una autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y el plazo máximo de resolución pasa de 6 a 3 meses. El tercer ejemplo son las intervenciones en bienes catalogados por su relevancia cultural. Artículo 50, apartado 2 de la Ley de Patrimonio Cultural. Igual, la autorización para las intervenciones en bienes catalogados pasa de 6 a 3 meses. Las actuaciones arqueológicas, tanto programadas como preventivas y las de emergencia, también se han visto beneficiadas por esta reducción de plazos. En concreto, las programadas y preventivas, el plazo máximo es de 3 meses y para las de emergencia, 1 mes. Y finalmente, las intervenciones en parques arqueológicos y paisajes culturales, artículo 63, apartado 3, también se ha reducido el plazo de 6 meses a 3 meses. Decir que el resto ya tenían un régimen de plazos de 3 meses. Actualmente no hay ningún procedimiento en la Ley de Patrimonio Cultural que sea mayor a ese periodo de tiempo. El cuarto grupo recordar que teníamos 5. El cuarto incide sobre la supresión de duplicidades, en este caso en registros. Tenemos por un lado el registro de bienes de interés cultural, donde se inscriben los bienes integrantes del patrimonio cultural que gozan de esta categoría. Tenemos un segundo registro, que es el catálogo de bienes del patrimonio cultural, que son lo que conocemos como bienes catalogados. Un tercer registro, que se llama inventario de bienes culturales, donde están los bienes inventariados. Y en el capítulo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural, además hablaba de un cuarto registro, que era el Registro General del Patrimonio Cultural de la región de Murcia. Considerábamos que ya era suficiente con la existencia del registro de bienes de interés cultural, el catálogo del patrimonio cultural y el inventario del patrimonio cultural. Por eso se ha suprimido ese capítulo dedicado al Registro General del Patrimonio Cultural, quedándonos con los 3 registros, uno para cada categoría de bienes integrantes del patrimonio cultural. Y para ir terminando, la quinta medida, que la hemos denominado como corresponsabilidad entre administraciones, aquí agrupamos la modificación del artículo 6 en el apartado 4, que dice literalmente que las personas que adviertan peligro de destrucción o deterioro de bienes del patrimonio cultural deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del ayuntamiento donde se ubique el bien. Anteriormente daba a elegir porque decía ayuntamiento
o dirección, bueno, no decía exactamente dirección general, o bien ante la comunidad autónoma. Consideramos que los ayuntamientos sois los mejores conocedores de vuestro patrimonio y, por lo tanto, consideramos que esas comunicaciones deben dirigirse al ayuntamiento. Esto no es ninguna oída, puesto que la Administración regional, por supuesto, sigue conservando las competencias que tiene y así las va a ejercer. Competencias de inspección, de sanción, etcétera. Pero hemos querido organizar porque al final, cuando hay una dualidad, el ciudadano pues quizás no sabe dónde dirigirse. Y finalmente también se ha modificado la disposición adicional segunda de la Ley de Patrimonio Cultural para dar una mayor seguridad, puesto que el planeamiento urbanístico también califica determinados bienes de ese municipio como bienes catalogados. Y hay una denominación equivalente, bien catalogado por el planeamiento urbanístico, bien catalogado por su relevancia cultural en la Ley de Patrimonio Cultural. Y para evitar que pueda haber malentendidos o una mala interpretación, una inseguridad o no saber a qué atenernos, pues todos los bienes catalogados por el planeamiento urbanístico pasan a tener la consideración de bienes catalogados por su relevancia cultural conforme a la Ley de Patrimonio Cultural, excepto que sean bienes declarados BIC. Así, los bienes catalogados en el planeamiento urbanístico, salvo declaración como BIC, gozarán del régimen de protección de bienes catalogados por su relevancia cultural, siendo incluidos en el catálogo del patrimonio cultural de la región de Murcia. Anteriormente, esta disposición adicional segunda únicamente se preveía para aquellos catalogados con anterioridad a la ley. Ahora todos pasan a tener la consideración de bienes catalogados por su relevancia cultural. ¿Cuál es el impacto de la reforma? En primer lugar, sin perder la perspectiva de dónde estamos, que es en la simplificación administrativa, pues una agilización administrativa con una reducción significativa de los tiempos de respuesta de tramitación procedimental, esas reducciones de plazos de 6 a 3 meses que hemos visto. Hemos buscado también el equilibrio y la protección con el uso, compatibilización entre la conservación del patrimonio y la dinamización cultural, una facilitación ciudadana con la simplificación de trámites, por ejemplo, para eventos culturales y actividades temporales, ese régimen de comunicación, una corresponsabilidad institucional, lo que hemos visto al final, con la clarificación de competencias entre la Administración local y la Administración autonómica, y una modernización normativa, os decía que esta ley data del año 2007, adaptándose a los principios de simplificación administrativa y al régimen jurídico de las administraciones públicas. El Decreto Ley 1/2025 de simplificación representa un cambio en la gestión del patrimonio cultural de la región de Murcia, estableciendo un modelo más ágil y eficiente que mantiene los estándares de protección y de conservación de los bienes integrantes del patrimonio cultural, mientras que facilita el acceso y el uso social del patrimonio. De modo que esta reforma consolida un sistema administrativo moderno, proporcionado y orientado al servicio de la ciudadanía y sentando las bases para la gestión patrimonial del siglo XXI. Con esto termina la intervención breve sobre el patrimonio cultural y sin más os dejo con María José Molina, que os va a hablar del comercio minorista. Muchísimas gracias por vuestra atención.